y que son Lina también hechos por jóvenes, Que ¿no? son jóvenes, sí, exacto. Entonces ya hay varias agrupaciones. Los de ahorita ya son jóvenes. Nosotros ya estamos próximos al examen de próstata. Ok. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage, que ya llega al final de esta nueva temporada con nuevos invitados, nuevas historias. Finalizamos con un nuevo horario, un nuevo día y que ya se siente esta época decembrina. Lina María, bienvenida. Así es, Julián, muy buenas noches para los que se conectan a esta hora con 30 minutos en el backstage. Muy contentos porque en este episodio venimos como con una serie de programas muy colombianos, con raíces de nuestro país, que de verdad creo que en esta época también como que se inspira más uno, como que siente más esa carga colombiana, ¿no? Se vuelve uno como más colombiano, tal vez. Es verdad, así es. Y pues sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a los carrangomelos que ya nos acompañan aquí en este espacio. Y bueno, en representación de esta agrupación musical nos acompaña Jorge Cucaita. Ok, perfecto. Al carrangomelo, porque los carrangomelos no lo lograron todos. Bienvenido, Jorge, a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de venir aquí a participar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, pues primero empecemos hablando, pues para ir conociendo un poco carrangomelos. Hablemos de esos integrantes y cómo es que empieza esta agrupación. Bueno, los integrantes de los carrangomelos somos 4 músicos: Nicolás Sadovnik en el requinto, Iván Pérez en el tiple, Helber Meléndez en la guacharaca y mi persona en el bajo. Inicialmente empezamos con guitarra, pero pues ya era como más del formato tradicional carranguero, pero fuimos incorporando el bajo de a poquito y luego salió ese bajo chiquito, el Cala, y lo incorporamos y quedó perfecto. Entonces el formato es ese: tiple, guitarra, requinto, guacharaca y bajo Cala. Bueno, hablemos de los inicios de la agrupación. ¿Cómo comienzan? ¿Cómo se encuentran ustedes y deciden formar una agrupación de carranga? Yo inicié en la Javeriana a estudiar música con Nicolás en el 2011, con Nicolás Sadovnik. Inicialmente pues como que pues nos encontrábamos y nos saludábamos, pero no parchábamos tanto. En el 2012 la universidad abrió un programa, un diplomado que se llama el Diplomado de Cuerdas Pulsadas, que esto fue enfocado netamente como al folclore andino, y Nicolás ingresó a ese diplomado, yo no ingresé, pero ahí se encontró con Iván, que ya era integrante de la universidad, estudiaba en la universidad y también entró a ese diplomado. Con Iván los dos empezaron como a explorar estos sonidos, porque pues ahí empezaron a ver, en la Javeriana era pues muy extraño, porque una facultad bastante como erudita, como ortodoxa en su forma de enseñar, y pues que inicien con este programa pues fue bastante revolucionario y pues mucha gente empezó a participar y empezaron a sonar de repente en la universidad pues estos instrumentos que habitualmente no sonaban. Antes ustedes escuchaban en la facultad que sonaba, por lo más agresivo que sonaba por ahí de vez en cuando era alguien haciendo una gaita, ¿sí? Digamos, pero el resto era gente estudiando, calentando sus instrumentos de viento o estudiando guitarra por ahí en los pasillos y eso, clásico, todo absolutamente clásico. Por ahí cuando el énfasis de jazz, que fue el que yo cursé, sonaban por ahí que baquetas, que bateristas calentando y eso, pero carranga y eso jamás. Entonces de repente empezaron a sonar estos sonidos en el pasillo de la universidad y pues a mí pues me llamó la atención. Ahí empecé a tener yo como más contacto con Nicolás, pues mi ancestro boyacense como que me llevó para allá y empezamos a tocar. Inicialmente habían como composiciones propias, pues se tocaba repertorio como de la música tradicional de Jorge Velosa, principalmente de Jorge Velosa, que es como el que marca el hito en la música carranguera, pero pues de música campesina aún todavía no nos metíamos tanto como en el rol. Y empezamos ahí a tocar. Nicolás empezó a mostrar sus composiciones, luego hubo como unos ejercicios de entrega de trabajos y eso, y a Nicolás se le ocurrió escribir una canción. Fue la primera composición, que fue El Burro Cojo. En este trabajo pues yo no participé porque él hizo eso con el grupo de trabajo con el que le tocó, pero fue bastante llamativa y fue nuestra primera canción, El Burro Cojo, que es una canción como con métricas irregulares, que pues como que es bastante diferente o vanguardista como para lo que la carranga exponía, ¿no? Entonces iniciamos con ese tema y ahí de a poquito se fueron incorporando temas y composiciones de Nicolás, principalmente de Nicolás. En el primer álbum casi todas las composiciones son de Nicolás, excepto una que escribimos entre todos.
Jorge, hablabas un poco, bueno, sobre esa experiencia, digamos, académica, donde no encontraban esa música, esas raíces que ustedes querían, pero cuéntenos un poco sobre el choque que tuvo de pronto al encontrarse con la necesidad de carranga, yo quiero carranga o quiero escuchar estos instrumentos y que de pronto académicamente no se encontraban o no lo permitían, por así decirlo. Pues mira que en ese momento pasaba algo muy curioso y era que no, como que no sé, ahorita yo por ejemplo lo veo mucho, sí, hay muchas agrupaciones de jóvenes haciendo carranga, inclusive aquí en la Nacional hay una agrupación de carranga muy, muy buena, muy chévere, muy interesante. Y inicialmente como que no veía eso, ¿no? Y más en una facultad, pues la Javeriana, que son de chinos ahí gomelos. Bien. Entonces, escuchar esos instrumentos, pues no era habitual, era muy raro. Nicolás particularmente viene de la escuela del rock. Él llegó a estudiar en la Javeriana ingeniería de sonido y pues su meta era que la producción musical, digamos que los sueños eran otros, pero como que en el transcurso se van transformando las decisiones, ¿no? Entonces él entró a este diplomado de cuerdas pulsadas, empezó a ejecutar el requinto, empezó a tener como contacto con otras personas. Una de esas personas es Marco Villarreal, que marca también un antes y un después en nuestro aprendizaje carranguero. Y empezar a escuchar esas cosas y empezar a transformar como ese gusto o empezar a encontrar una respuesta de lo que uno es como colombiano o lo que uno es como músico colombiano, porque uno siempre explora sonidos de todos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo largo de mi vida musical, pues toqué mucho de muchas cosas, desde música colombiana, desde bambucos y pasillos hasta salsa, hasta rock, hasta metal en algún momento también. Entonces, digamos que encontrar como ese centro también o algo a lo que uno, de alguna manera uno pertenece y de alguna manera uno también aporta, pues es también chévere y es muy, muy satisfactorio, ¿sí? Porque pues es algo que se parte más como de nuestras raíces. Entonces es más fácil encontrar un lenguaje en común con eso. Iván, por ejemplo, viene de la escuela de la música clásica, él estudió guitarra clásica y Helber, guacharaquero, también es guitarrista clásico, los dos se graduaron de guitarra clásica ahí en la Javeriana. Entonces llegar como pues a tocar guacharaca, de repente de guitarra clásica a guacharaca. Un cambio importante. Es un cambio bastante significativo, sí. Y digamos que también explorar las músicas, ¿no? El cambio de géneros, porque pues de repente venir a tocarle Brauer, a pasarse a Laurita la Metalera. Sí. Jorge, hablemos un poco más también de tus comienzos en la música o más bien tus gustos en la música. ¿Cómo llega la música a tu vida y también cómo decides dedicarte a la música? Yo creo que yo no tuve opción. Yo nací hijo de padre músico. Mi papá, Ciro Cucaita, porque falleció el año pasado, fue compositor colombiano. Ahorita pues estamos tratando de rescatar como su obra también con mi hermano porque tiene alrededor de 300 composiciones que no se registraron y no se grabaron. Antes de su fallecimiento logramos hacer como recopilar un álbum de él y con mi hermano y lo sacamos. Alcanzó él a cantar y a tocar algunas de esas composiciones. Está todo, pues, a propósito los invito a escuchar eso que está en Spotify, el Ciro Cucaita. Y pues mi papá, tengo recuerdos así como borrosos de ver a mi papá tocando en orquestas, que la gran cuerda, que la sonora, que bueno, un poco de orquestas, y él, prácticamente esos eran como bandas sonoras de mi vida, ¿no? Que la música de los hispanos, y por otra parte también como cuando él tocaba con su dueto musical, que era un dueto también que tuvo como un trayecto en Boyacá muy importante durante 25 años, el dueto Ciro y Servio, y ellos ensayaban y pues claro, pues yo crecí alrededor de bambucos, de pasillos, y adicional a eso, pues mi papá venía pues del campo, ¿sí? De esa cultura de no tener a los chinos quietos haciendo nada en la casa. Entonces a mí él decía, cuando yo estaba haciendo maldades, porque pues fui muy hiperactivo cuando niño, entonces él me decía, vaya, más bien póngase a tocar tiple. Y entonces empecé con el tiple. Y para mí el tiple fue el primer instrumento y acompañaba a mi papá y a mi hermano cuando por ahí a veces se sentaba uno en la casa, llegaba y sin nada que hacer nos poníamos a tocar y pues digamos que los sonidos de Silva y Villalba, que era como el artista que mi papá más amaba y más escuchaba. Entonces, que los comuneros, que Silva y Villalba, que dueto de antaño, es que era mucha esa música colombiana que consumíamos con mi padre y que escuchábamos, y entonces, pues, nada, no tuve opción. Mi hermano era el que tocaba la guitarra marcante. Yo tendría como 13, 14 años cuando mi hermano se vino para Bogotá, y entonces la responsabilidad del bajo, porque él le marcaba el bajo a mi papá en el dueto. Entonces mi papá me dijo, tiene que aprender a tocar bajo porque lo necesito para que me acompañe en el dueto. Pues digamos que yo
la vida laboral que tuve cuando niño era alrededor de la música. Mi papá me enseñó a trabajar con la música y nosotros lo acompañábamos a él con la música. Inicialmente era mi hermano, pero yo como era el chiquito entonces no me llevaban. Entonces ya después de que mi hermano se fue me gané el puesto. Y empecé a tocar con él y empecé a tocar el bajo ahí con el dueto y tocaba música colombiana con mi papá todo el tiempo. Después ya salí del colegio y entré a la universidad, entré a cursar otra carrera, pero después hice la transición, me pasé a música porque pues no me sentía como a gusto con el tema. Entonces me pasé a música y empecé a estudiar música y ahí fue cuando me encontré con los muchachos. En ningún momento, y teniendo en cuenta la referencia que tenías en su momento con tu padre, ¿cuáles eran tal vez esas dificultades, o no sé si viste dificultades que atravesaban los músicos y tal vez dudaste en meterte de lleno a esto y dedicarte a esto, o realmente viste las bondades de ser músico? No, mira que sí es una buena pregunta. Yo viví con la música en un ambiente absolutamente académico en mi infancia, porque pues con mi papá, digamos que tocábamos y practicábamos, pero adicional a eso yo tuve la dicha, la fortuna de ser parte de un programa muy bonito y muy hermoso que había en Boyacá, que era el convenio ICBA Colboy. Este programa fue creado, si no estoy mal, y espero no equivocarme, fue creado por el maestro Jorge Zorro. Y el maestro Jorge Zorro desarrolló un convenio entre la UPTC, porque me acuerdo que participaba la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Colegio Boyacá y el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá. Nosotros gozábamos de la dicha de educarnos musicalmente y también de educarnos académicamente en matemáticas, física, química, lo que fuera, y como que las cosas se alternaban y funcionaban perfectamente. Tuvimos un bachillerato musical, no solo bachillerato, porque pues cuando tú llegabas a sexto era que escogías un instrumento principal, pero entre los primeros tercero, cuarto y quinto tenías una formación totalmente académica, que solfeo, que entrenamiento auditivo. Entonces eran unas clases muy hermosas, inclusive hasta era muy completo, porque me acuerdo que a nosotros nos daban expresión corporal. Y era tan bonito recibir esas clases porque son cosas a las que uno de músico nunca se concentra. De hecho, en la universidad como que no le paran bolas a eso. Nosotros recibíamos hasta expresión corporal, teatro. O sea, era súper lindo ese programa y fue una experiencia como muy cariñosa, ¿sí? Ahora, los puntos de referencia que uno tenía pues eran sus profesores más cercanos, pero entonces pasaba algo como pasa en toda institución. Pasaba que ellos vivían tristes muchas veces porque pues como eran instituciones públicas y en ese momento las condiciones seguramente eran distintas, les demoraban los sueldos, no les pagaban, bueno, pasaba, entonces como que esas cosas tornaban, como que difuminaban el ambiente también, y para uno ver eso también, para la hora de tomar una decisión, de encauzar su vida, pues uno dice, ay, es que la música, ¿sí? Ahora, eso viéndolo por ese lado, ¿sí? Que los profesores tenían ese tipo de problemática, y por el otro lado viendo uno también como el referente también del músico chisguero, ¿no? Entonces uno dice, es que estudiar música es como muy berraco. Pero entonces cuando yo llegué a Bogotá, empecé a tener mucho contacto con otros músicos. También tuve la posibilidad de salir del país y empecé a ver otros referentes de música, ¿sí? Empecé a tener contacto con el blues, empecé a tener contacto con el jazz y se empieza uno como a cambiar el concepto de muchas cosas, ¿sí? De la música. Entonces, mientras cursaba la otra carrera, pues yo estaba totalmente más vinculado con la música que con la misma carrera que estaba haciendo, pues ya había que tomar la decisión. Entonces, pues en su momento no le dije a nadie, casi que lo hice a escondidas y empecé a estudiar música. Ahora que mencionas el tema de, bueno, es que se van mezclando sonidos, se van mezclando gustos también. Cuéntanos, ¿cuál es ese diferencial de los Carrangomelos con otras bandas que ya están creando sonidos con carranga o con instrumentos de carranga, con el rock, con la cumbia? Cuéntanos un poco cuál es ese diferencial para ustedes. Y que son, Lina, también hechos por jóvenes, que ¿no? son jóvenes, sí, exacto. Entonces ya hay varias agrupaciones. Los de ahorita ya son jóvenes. Nosotros ya estamos próximos al examen de próstata. Okay. Pues mira que ahorita se habla mucho, de hecho, de una temporada para acá. A mí no me gusta esa palabra, ¿sabes? Que la palabra fusión, ¿sí? Pero me parece que eso encasilla. Cuando tú te subes a un escenario y que la fusión y que no sé qué, ya los tradicionales y los puristas dicen, eso es fusión. Pero no, me parece que la fusión está presente en todo, ¿sí? Y es parte del lenguaje que nosotros como músicos aportamos a la música que se está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de algo muy puntual, ¿sí? Concursos. El sonido concursero que ahorita se desarrolla, que es un sonido que todo suena exactamente muy parecido, y es un sonido
que como que condiciona y como que obliga a llegar a ciertos parámetros de la música, pero finalmente eso fue algo que se incorporó, que terminó volviéndose una fusión, ¿sí? Y que los puristas desmienten. Entonces, para mí el término no aplica. Yo pienso que todo lo que uno ha aprendido, si tú has tocado con orquestas y fuiste orquestero y te hacías el pasito de orquesta y todo eso, eso aporta. Y tiene mucho que aportar a la música que tú haces. Si tú tocaste rock, metal y tienes el movimiento de cabeza y tienes ya la nuca fortalecida de tanto cabecear, eso aporta. Si tocas carranga, eso aporta, ¿sí? Pero eso no es fusión, es parte del lenguaje que tú has adquirido en la vida. Es como cuando tú eres escritor y has leído, qué sé yo, Pablo Neruda toda la vida, ¿sí? Y cuando tú escribes tus propias líneas, te tienden a sonar exactamente igual, ¿sí? Pero eso no es fusión con Pablo Neruda. Y lo mismo pasa con la música, es parte del aporte, el lenguaje que tú has adquirido en la vida, el lenguaje que tú has tenido, si tú pasaste por el rock, pasaste por la carranga, pasaste por la colombiana, pasaste por el blues, pasaste por el jazz, pasaste por el metal, y finalmente te concentras en un punto, tú estás haciendo un aporte de todo lo que aprendiste a un mismo género. Entonces eso no tiene por qué considerarse desde mi perspectiva como que lo estás fusionando, ¿sí? Los carrangomelos somos eso, cada uno de nosotros ha tenido un aprendizaje previo y ha participado en diferentes cosas y sigue participando. Por ejemplo, Helber toca con un montón. Nicolás dice que si Helber no está en Bogotá se fracturan como todas las bandas carrangueras de Chapinero. Él toca con mucha gente, ¿sí? Y todo eso aporta, adicional viene de la música clásica, viene de comer pepa y de comer partitura y de estudiar y uno dice, pues claro, eso tiene que aportar absolutamente un lenguaje a lo que nosotros estamos haciendo. Nicolás es metalero, tiene una banda que se llama Tras las Púas y tiene un estudio que es muy conocido y que graba metal a personas, a bandas y que ya lo buscan porque saben que él tiene un recorrido muy importante en ese género. Y entonces cuando uno ve lo que hace Nicolás también aporta mucho a la carranga, ¿sí? El lenguaje que él tiene desde su rock, desde su metal también aporta. Y Ivancito ni se digan, Iván es un guitarrista clásico muy virtuoso y conoce el diapasón de la guitarra, pues obviamente en el tiple le faltarían 2 cuerdas de arriba, pero el tiple tiene 4 órdenes de 3 en 3, pero como conoce también esas 4 cuerdas de abajo, pues él hace muchas cosas bonitas y no desvirtúa lo que se hace en la carranga. De hecho suena muy tradicional, lo que pasa es que empieza a pintar colorcitos y se aporta. Mencionas una palabra clave, aportar. Muchas agrupaciones, artistas que han venido, pues nos comentan, bueno, yo con mi música quiero dejar un mensaje, quiero aportar un buen momento para que las personas puedan disfrutar un momento con mi música. Hemos tenido también algunas agrupaciones de carranga que quieren fortalecer el género, que entre comillas no muera, ¿sí? De parte de los carrangomelos, ¿cuál es el aporte que ustedes quieren dar? Nosotros jugamos, digamos que desde la parte musical, tratamos de jugar mucho con lo que aprendimos en la universidad. De hecho, creo que hasta a veces nos burlamos como de esas cosas que en esencia son netamente académicas y puristas, que dicen que uno no las puede hacer y nosotros las tachamos y las hacemos de la manera que se nos da la gana. Y pues si tú los escuchas las canciones, como que te das cuenta que reiteramos cosas como esas, que hay retrogresiones armónicas, bueno, cosas así que son términos netamente académicos. Pero más allá de eso, también buscamos como... Nosotros decimos, por ejemplo, que nosotros no tenemos la posibilidad de vivir en el campo, ¿sí? Eso sería muy lindo. O sea, lo ideal sería que si tú vas a hacer música campesina, partas de una vivencia campesina para poder hacer eso, pero como nosotros no hacemos eso, entonces tenemos el imaginario de que nosotros le cantamos a lo que vivimos, ¿sí? Entonces decimos, nuestras bicicletas son nuestras burritas, entonces le cantamos a las burritas, ¿sí? Que son nuestras bicicletas, que los animales que nos rodean son los políticos que nos gobiernan, entonces le cantamos a nuestra hermosa fauna silvestre. Que digamos que lo que buscamos es como caricaturizar un poquito ese entorno y escribirle a eso, ¿sí? Entonces tratamos de vivir nuestra experiencia urbana desde una perspectiva más rural. Okay. Y ese es como lo que nosotros buscamos expresar en nuestra música. Okay. Nosotros estamos en el backstage y por supuesto nos gusta saber qué pasa detrás. ¿Hay algún ritual que ustedes hagan antes de salir a escenario? Ensayar. Y tenemos la mala malla de ensayar. Practicar hasta el último minuto. Y hablando de minutos, Lina. Sí, ya se está acabando el tiempo. Se nos están acabando los minutos aquí en 30 minutos en el backstage, pero no nos podemos ir sin que le puedas dejar a los oyentes algún consejo desde tu
pues ya larga experiencia como músico, como integrante de los Carrangomelos, ¿qué le dejarías a los oyentes, a estas personas que también se están preparando para ser músicos? A mí me parece que lo más importante, voy a citar una canción de Diomedes Díaz que dice que si te inspira a ser zapatero, pues lo importante es que seas el mejor, ¿sí? En la música la competencia es muy fuerte, pero no se trata de ser el mejor. Muchas veces el mejor se queda estudiando. Se trata también de disfrutar, ¿sí? La música se hizo para eso, para disfrutarla. Y si tú disfrutas lo que haces, puedes vivir perfectamente de eso. Entonces, mi consejo para la gente es que aprenda a disfrutar lo que hace, a disfrutar la música, a vivir, a ser feliz, a vivir la música, a ser feliz de la música. Si eso lo quiere hacer y de eso quiere vivir, que lo haga con la convicción de que se puede, de que es posible, y pues hacerlo con cariño y disfrutar. Bueno, ya ahora sí, antes de cerrar, por supuesto, no nos podemos ir sin hablar sobre el último lanzamiento, El Rolo Entusado. ¿Dónde podemos escucharlo? Además que hay video, hay de todo para disfrutar de esta música. ¿Cómo podemos encontrarlos? Y un abrebocas de cómo es un rolo Sí, entusado. ¿cómo es un rolo entusado? Yo no sé. Bueno, Nunca he estado entusado. El Rolo Entusado es nuestro último sencillo, viene acompañado con videoclip. El videoclip se grabó con una productora que se llama Piranga Films. El video fue rodado en municipios de Cundinamarca y es un video muy bien, pues muy bonito, muy bien elaborado. Relata la historia de un rolo que se enamora de una calentana y ella termina dejándolo por otra persona. La composición es de Nicolás Sadovnik. Nicolás creo que parte de sus vivencias y de alguna manera también trató como de libretear y de caricaturizar la canción. Uh-huh. En esta canción nosotros buscamos un poquito pues como recurrir a esos sonidos que fueron banda sonora de nuestra vida. Los Hispanos, Pastor López, Rodolfo Aicardi, y incorporarlos como a ese sonido a la carranga, ¿sí? Nos arriesgamos con vientos, es algo que no es usual en la carranga, pues tú alcanzas a ver que en la carranga hay timbal, pero digamos que vientos, he visto vientos de pronto en San Miguelito, pero pues como que no son un recurso tan habitual, y nosotros lo hicimos con una canción propia, le metimos trompetas y pues la canción tiende a sonar como esa cumbia peruana de Pastor López, y ese era como el sonido que buscábamos. Lo ideal era que si quitas los vientos suene carranga y si pones los vientos suena cumbia, ¿sí? Entonces me parece que encontramos una armonía chévere con el tema y es lo que expone este tema, digamos que musicalmente. La historia, pues la historia del rolo. El rolo entusado, pues es un rolo que está sufriendo del desamor y que sufre por esa calentana que pues yo creo que es una historia que pasa mucho, ¿no? Uh-huh. Aquí en Bogotá llegan los muchachos, entran a la universidad y conocen una chica de tierra caliente que pues cuando sale de vacaciones los vuelve nada y pues se entusan. Entonces esta canción es prácticamente para ellos y pues el rolo tiene una particularidad de vivir la tusa, me imagino que muy, muy distinta a los demás. Aquí hay rumba ya en la 82, entonces Nicolás pues dice no, que por un trago paga millones, entonces las tusas salen caras. Entonces eso es como lo que expone la tusa. Okay. Muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 30 minutos en el backstage. Cuéntale a la audiencia dónde te encuentran, también a la agrupación, cómo aparecen también en plataformas digitales. Nosotros aparecemos en Spotify como Los Carrangomelos. Ahí encuentran toda nuestra música. El Rolo Entusado está en YouTube. YouTube encuentran el canal como los.carrangomelos. Instagram, los.carrangomelos también. Y pues bueno, ahí encuentran toda nuestra información de redes sociales, contactos, teléfonos. En Facebook también como Los Carrangomelos. Todos los Carrangomelos por donde los busque ahí encuentran Los Carrangomelos. Okay, Lina, nos quedó claro. No me haga ojitos, nos vamos. Nos vamos. A nosotros nos encuentran como 30MIN en el backstage, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube también. Así que nos escuchamos en una próxima emisión con nuevos invitados. Le agradecemos a los Carrangomelos, a los demás integrantes de esta agrupación, Julián Moreno y quien les habla, Lina María Cabrejo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.